Volviendo al main activity, entonces, lo que nos genera por defecto. ¿Qué es esto que nos ha generado? Fijaos, hay varias cosas ya aquí en lo que nos genera. Nos genera, bueno, un paquete, sin más, el paquete donde estamos trabajando, y ya tiene una serie de imports. Si los veis ya tiene un montón de imports creados. ¿Por qué? Pues porque todo el código que ha creado tiene que hacer un montón de imports de la API de Android. Fijaos que casi todos son, bueno, Android OS Bundle para traernos el bundle principal del sistema operativo, pero luego tenemos casi todo Android X, Activity, no sé qué, Android X, Compose, no sé qué. Todo esto son imports de clase Activity, Component Activity, para el set content de aquí abajo, para el enable edge to edge de aquí abajo. Digamos que cada cosa que hemos ido declarando hace referencia a un objeto de la API de, o bien de Android directamente o la sub-API de Compose dentro de Android para poder utilizarlo. ¿Qué tenemos por aquí entonces? Explicándolo brevemente. Vamos a partimos de un proyecto con la plantilla de una Compose Activity. Activity. Bien. Si os fijáis, nos ha creado una clase Main Activity que hereda directamente de Component Activity. Para que una clase pueda ser considerada una actividad, tiene que heredar o bien de la clase Activity, de la API de Android, o de una subclase de Activity que herede de la propia Activity, que es el caso de Component Activity. Fijaos. Yo me pongo encima, me lleva a, vale, esto viene de Android X, Activity, Component Activity, que a su vez, si pincho, hereda directamente de Android X Activity. Tiene que heredar de esta clase para poder ser considerado una Activity. ¿Y por qué nos interesa que se considere una Activity? Necesitamos una Activity para tener una pantalla en la aplicación, digamos, para poder pintar la UI sobre esta lógica de la actividad que lo que trae consigo son una serie de métodos, como el onCreate, que fijaos que lo estamos aquí sobreescribiendo, que se ejecutan en orden según el ciclo de vida de la actividad, que lo veremos más en detalle más adelante. Llama un start, llama un resume y está en un estado, digamos, running, y ahí se queda mientras nosotros la tenemos en pantalla. ¿Qué ocurre? Esto es una app. ¿Qué puede pasar mientras yo estoy ejecutando una app? Pueden pasar un montón de cosas. Me pueden llamar, el usuario puede darle al botoncito este del centro o hacer el gesto de volver al menú de aplicaciones. Puede abrir otra app desde una notificación o desde algún shortcut que tenga montado o algo por el estilo. Claro, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar con mi actividad mientras pasan ese tipo de situaciones? Pues o bien puede pausarse, puede pararse, es decir, llamará a un pause o a un stop, o incluso puede llegar a destruirse. ¿Cuando se destruye? Cuando ya salimos de la app. ¿Qué ocurre? Hay un gesto mucho más sencillo que puede hacernos pasar por todo este ciclo incluso, que es algo tan sencillo como girar el teléfono. Cuando giramos el teléfono, si no tenemos desactivado el bloqueo este del giro automático de pantalla, el móvil directamente nos destruye la actividad para volverla a crear en su modo, por defecto está el portrait y el otro es el landscape, o sea, el horizontal o el vertical, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Normalmente se reconstruye toda la app, se destruye y se vuelve a lanzar, porque podemos incluso tener definido una interfaz distinta para cuando se ve en modo horizontal o en modo landscape, ¿vale? Y nos interesa que ahí a lo mejor guardemos ciertas cosas. Cosas que podemos guardar, por ejemplo, imaginaos que tenemos un formulario en el que el usuario está escribiendo algo así, tal, pues el texto que está escribiendo el usuario, mientras no le da a guardar o mientras no lo suscribe a algo, puede ser que no queramos que lo pierda simplemente porque tenemos el teléfono o porque nos hayamos ido un momento a contestar WhatsApp o a ver algo por el estilo, lo que sea. Bueno, pues eso hay que controlarlo y sobreescribiendo cada uno de estos métodos, dependiendo de lo que queramos hacer, pues sobreescribimos uno u otro y haremos cada cosa en según qué momento, ¿no? Pero bueno, insisto en que esto lo veremos más adelante. Lo que nos interesa ahora es entender que como esto es una activity, como mínimo para poder ejecutar cosas y hacer cosas, tiene que sobreescribir el onCreate, es decir, en el momento en el que se crea la actividad tienen que pasar cosas. Lo primero que va a pasar, que vamos a pintar el contenido de la UI. Con Compose vamos a pintar con setContent. Vale, pero antes de llegar aquí vamos a entender qué estamos haciendo aquí antes. Bueno, el Saved Instance State como tal es un bundle que nos llega con el estado guardado de la activity. Por defecto a nosotros la primera vez que lo abrimos está vacío. Esto viene precisamente pues eso, pues si nos pasaran algún contenido de alguna ejecución anterior o de otra activity o bueno, un montón de cosas que nos podrían pasar, ¿no? La primera llamada es
a superOnCreate, pasándole este estado, para que llame a el onCreate de la superclase componentActivity, que a su vez llama al de Activity, que es el que tiene toda la lógica para crear la pantalla por defecto y todo eso. ¿Qué más tenemos aquí? El Enable Edge to Edge. Esto hace lo siguiente. Esto nos habilita, por así decirlo, el modo, podríamos decir, el modo de pantalla completa, por así decirlo. Esto, si entramos, fijaos que nos dice habilita el Edge to Edge Display para esta Component Activity. Básicamente le está diciendo que ocupe o que habilite, por así decirlo, el ocupar toda la pantalla.